quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril, más que estrella la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libre sabrá. Que si dono y ardita expusieron de un intruso señor al desdén, las carreras veler campos fueron, que cubiertos de gloria se ven, que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, donde la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aún se yergue serena, la victoria en su carro triunfal, y el clarín de la guerra aún resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten mientras llenos de noble ansiedad nuestros campos de gloria repiten: libertad, libertad, libertad. Estudiantes de tercero de secundaria, bienvenidos a su clase de lengua española. Feliz de que estén ahí aprendiendo, creciendo y siempre conectados. Agradecer esa manifestación de cariño y de admiración de muchos estudiantes con los cuales me encuentro en diferentes partes. Asimismo a las familias, padres, tutores, en fin, a esa comunidad educativa que siempre está ahí apoyando cada proceso. Felicitar a aquellos estudiantes que de una manera gradual ya se han ido incorporando a la presencialidad. Poco a poco, todos iremos allá. Sin embargo, en este momento lo hacemos donde se dan las condiciones para seguir preservando la salud.
Neurona, ¿cómo estás? Muy bien, profesora Marilis. ¿Y usted? Muy bien y feliz de seguir compartiendo este espacio con cada uno de ustedes. Antes, vamos a seguir al pie de la letra los siguientes consejos. Tú lo sabes, y yo también. Son muchas las cosas que tocamos cada día que están cargados de microbios y otras microbacterias. Tu teléfono móvil, el dinero, y por consiguiente los monederos, el control remoto de la televisión, el carrito de compras del supermercado, la esponja de lavar los platos, el interruptor de la luz, las llaves del carro, el volante, los puños de la bicicleta, los pasamanos de las escaleras, los paneles de control de los ascensores, espejuelos, llavines o cerraduras, lavadoras, dispensadores de jabón, bolígrafos, las mascotas y muchísimas otras cosas más. Todos contienen un gran número de virus, bacterias, hongos y parásitos. Y entonces, ¿qué puedo hacer? Sencillo, lávate bien las manos por un espacio no menor de 20 segundos y esto puede eliminar alrededor del 90% de microorganismos perjudiciales para la salud. Tú lo sabes y yo también. Cuidemos nuestra salud y la de nuestros seres queridos. En clases anteriores estuvimos viendo la importancia de seguir instrucciones, hacer lo cual esas pautas que nos está dando el Ministerio de Salud puede seguir salvando vidas. Sigamos asumiendo nuestro compromiso de protegernos a nosotros y a los que están a nuestro alrededor. Sigamos cuidándonos. Y a propósito de instrucciones, Neurona, ¿qué aprendimos en la clase anterior? En la clase anterior aprendimos que los conectores de orden, también conocidos como conectores ordenadores, son palabras que se utilizan como nexo dentro de una oración para establecer el orden de los sucesos de las cosas. Este tipo de nexo establece relaciones de orden entre dos ideas, es decir, que sirven para identificar orden en las oraciones e introducir diferentes partes del discurso de forma coherente. También aprendimos que los conectores se dividen en dos tipos: conectores de orden cronológico y conectores de orden de ideas, los cuales a su vez están formados por 6 grupos, diferenciados entre sí por el tipo de función o idea a la que se refieren. Y estos son comienzo de discurso, cierre de discurso, transición, digresión, temporales y especiales. Y para finalizar, hablamos de la importancia de seguir instrucciones como forma preventiva de desastres. Muy bien, Neurona. En la clase de hoy entraremos al mundo mágico de la lectura. Cuando leemos, somos capaces de comprender, analizar, interpretar, organizar las ideas de un escrito, de manera que se amplía la gama de conocimientos que ya poseemos. Leer te da conocimiento y el conocimiento es poder. Antes de seguir profundizando en nuestra clase, vamos a ver cuál es la palabra clave. Y la palabra clave es leer. Leer. El término leer es un verbo que hace alusión al proceso de percibir y comprender la escritura, ya sea mediante la vista, la escucha, audiolibros o el tacto. Mark Twain dijo una vez: el hombre que no lee no tiene ninguna ventaja sobre el que no sabe leer. Y es que es importante tomar en cuenta que la lectura nos hace más competentes en función de nuestro discurso, ya sea de forma oral o de manera escrita. A través de la lectura ampliamos no solo el conocimiento, sino también el léxico, pues cuando leemos aprendemos términos para comunicar nuestras ideas y evitamos caer en repeticiones terminológicas. ¿Qué te parece, Neurona? Muy interesante. Profesora, tenemos un correo enviado por los estudiantes de tercero de secundaria de la escuela Fidel Ferrer. Ellos nos cuentan que deben enviar un informe de lectura del cuento La Nochebuena de Encarnación Mendoza a su maestra de lengua española. Mediante la indagación, se documentarán cómo éste se elabora, luego leerán el cuento y redactarán su informe, manifestando comprensión lectora y fluidez en sus ideas. Muy bien, qué interesante. Gracias, chicos de la Fidel Ferrer. Manifestando comprensión lectora y fluidez. Y precisamente nuestro tema del día de hoy es
redacto mi informe de lectura, de manera que los invito a que hagamos juntos este recorrido por el informe de lectura, al final del cual ya van a estar listos para hacer esa asignación que su maestra les ha dejado. Vamos entonces a ver la siguiente lectura. Reporte de lectura sobre la obra El buitre. Nombre de la obra y del autor: El buitre, Franz Kafka. Tema central de la obra: una crítica al ser humano como ente social pasivo. Principales ideas de la lectura. La obra gira en torno a la angustia percibida a través de los ojos de los tres personajes como tres perspectivas distintas. La primera es la obvia: el narrador, que es atacado por el buitre. Este es un ser humano pasivo y por lo tanto su óptica es estrictamente fatalista y resignada. La segunda perspectiva es la del hombre que lo ve al pasar y que le ofrece una solución. Este personaje tiene una perspectiva realista pero voluntariosa, aunque no deja de ser un ser humano práctico y activo. La tercera perspectiva es la del buitre, un ave de rapiña que actúa como un personaje dominante sin el menor reflejo de humanidad, que no debe tenerlo pues es un buitre, que no siente culpa y tampoco puede sentir empatía alguna con alguien a quien considera más débil en la jerarquía evolutiva. Un personaje es atacado por un buitre en el área de los pies. El buitre está devorando sus zapatos y en ese momento un hombre que pasa al ver su triste condición le ofrece ayuda. Él le dice que puede acabar con el buitre pero debe ir a su casa por un arma y regresar. El protagonista acepta, no muy convencido. Sin embargo, el buitre ha escuchado todo y cuando el hombre se retira, el ave se lanza contra el protagonista y le comienza a destrozar la cara, empezando por la boca. El protagonista, sin moverse, siente un gran alivio porque sabe que al menos su sangre terminará ahogando al ave de rapiña. En lo personal, creo que este cuento está cargado de una severa crítica social. Es la caricaturización de una sociedad pusilánime y conforme, personificada por el narrador de la historia, que hubiera podido golpear al ave, salir corriendo cada vez que el buitre se aleja para volar en círculos, buscar un objeto para enfrentarse a él, etc. Pero en lugar de elegir una acción, el personaje elige la pasividad como respuesta a las ansias inacatables de destrucción. Nos obliga a pensar en la sociedad sumisa y obediente que se conforma con la vida mecanizada a la que le ha limitado el Estado moderno, que termina asimilando ese estilo de vida y lo convierte en su zona de confort. Pero el Estado es un ave de rapiña, nunca tan perfectamente ejemplificada, de grandes fauces y estómagos sin fondo, que devora lo mismo a un hombre que a una sociedad entera. Pero también podríamos afirmar que es la clara confrontación de lo personal contra lo colectivo, el yo y el superyo en una guerra para lograr imponerse. La pasividad del protagonista pareciera ser el refugio personal de quien busca conservar su individualidad. Las ansias de la bestia sanguinaria, por otro lado, representaría la colectividad que muestra una feroz resistencia a lo otro, a lo distinto, a lo diferente y más aún, si el portador de esa individualidad es renuente a enfrentarla. Entonces la devora, tal como el buitre, que fiel a su naturaleza se alimenta de la carroña, porque debemos precisar que un espíritu que no combate ya ha dejado de estar vivo. Es pues la rapiña con que se alimenta el Estado, la máquina voraz, el buitre kafkiano. En este cuento, Franz Kafka nos obliga una vez más a presenciar el horror de la realidad circundante, porque el ser pasivo no es solo un individuo, no es Kafka impávido como siempre frente a la adversidad subjetiva, maniatado en la compleja relación con su padre. No es el narrador que hace de la derrota su forma de vida y de la resignación su redención. Es el reflejo de una sociedad entera, angustiada pero cansada. Cansada de enfrentarse a los dueños del mundo que dictan las reglas y que amenazan con devorarlo. Que se resigna a perder los zapatos, los pies. Una sociedad que se conforma con optar por una de las opciones que el buitre Estado le permite elegir y que encuentra la redención en una alegría idiota, imaginando el atraganto que sufrirá la bestia cuando termine de deglutirlo. Si analizamos el texto leído, nos damos cuenta que responde a un informe de lectura o reporte de lectura, como muchos también lo llaman.
en el cual se dan a conocer las ideas y aspectos más relevantes de la obra de la cual fue realizado. En este caso anterior pudimos ver que se trata de la obra El buitre de Franz Kafka. A ver, Neurona, partiendo de esa lectura y de lo que ya he expuesto, ¿qué crees que es un informe de lectura? Es el trabajo escrito que nos permite plasmar los aspectos más relevantes de una obra o libro leído, cuyo libro puede ser de carácter científico y literario. Bien, exactamente. El informe de lectura es un texto que da cuenta o informa sobre otro texto de mayor extensión. Este tiene que ver con un proceso de análisis y reflexión que representa de una forma jerarquizada la información contenida en el gran texto. El informe de lectura se redacta después de leer un texto de manera exhaustiva, de manera minuciosa. Se describe brevemente su temática y se extraen las ideas más importantes allí contenidas. Luego se finaliza con una breve conclusión. La función principal de un informe de lectura es demostrar que se ha comprendido a cabalidad el texto leído. Para esto se requiere, vuelvo y digo, de una lectura exhaustiva. Eso significa que no se puede hacer una lectura superficial. No solamente con leerlo una sola vez va a indicar que pudiste comprender. Una lectura exhaustiva indica que te vas a detener, que vas a comprender cada término que está allí. Si hay alguna palabra que desconoces, debes ir a un diccionario y buscar su significado, entender el texto, su contexto, el autor, entre otros datos relevantes para hacer un excelente informe de lectura. Cabe destacar que el informe de lectura es una técnica de estudio muy útil, no solo para los profesores, sino para los estudiantes, para los cuales su elaboración le va a ayudar a fijar las ideas, los conocimientos, las impresiones de ese texto que acaba de leer, mientras que para el profesor le permitirá comprobar si su alumno leyó y entendió, que es lo más importante, si hizo esa comprensión de ese texto que le fue asignado. La lectura juega un papel muy importante, un rol relevante en este proceso de aprendizaje. Neurona, ¿tienes alguna pregunta? Maestra, tenemos una pregunta de redes sociales. Isabel Castro, desde Aguas Claras, El Ceibo, dice: Profesora, ¿cuál es la estructura del informe de lectura? Gracias, Isabel, por tu pregunta. Y como todo tipo de texto, el informe de lectura también cuenta con una estructura formativa. Esos son los siguientes. Vamos a detenernos en ese texto que pudimos leer. Por ejemplo, podemos identificar unas 5 partes. Una portada o un título, que es, como su nombre lo indica, donde se coloca el título de este informe, el cual debe ser atractivo e indicar allí de lo que versará este informe. En la introducción se presenta la obra, el autor y su temática. A continuación sigue el desarrollo. En el desarrollo se plasman las ideas más relevantes a través de un resumen. La conclusión replantea esa temática de esa obra leída. Y finalmente, y no menos importante, es la bibliografía, que es donde se coloca la fuente o fuentes de donde se ha extraído esa información que has plasmado o vas a plasmar en tu informe de lectura. Destacar también que la estructura del informe puede variar partiendo del enfoque o naturaleza del texto. Dependiendo del enfoque o naturaleza, existen diversos tipos de informes de lectura. Por ejemplo, está el reporte de análisis, el reporte de comentario y un reporte de lectura de manera general. El reporte de análisis es aquel en el cual se realiza un análisis de un tema y se añade una opinión personal. El reporte de lectura basado en comentario es aquel que se enfoca en describir la temática del texto e incluye una síntesis de ese argumento. Y el reporte de lectura general es el que tiene como objetivo central exponer las impresiones generales que se hacen sobre una lectura sin profundizar o hacer énfasis en ningún aspecto en particular. Pero ahora
Vamos a ver todo esto de una manera mucho más práctica. Vamos a hacerlo a través de la trivia, identificando en la lectura que ya hicimos cuáles son esas partes de la estructura que hemos visto hasta ahora. Presten mucha atención, neurona, presta mucha atención para que identifiques en el texto cuáles son las partes mencionadas en el informe de lectura. Reporte de lectura sobre la obra El buitre. Nombre de la obra y del autor: El buitre, Franz Kafka. Tema central de la obra: una crítica al ser humano como ente social pasivo. Principales ideas de la lectura. La obra gira en torno a la angustia percibida a través de los ojos de los tres personajes como tres perspectivas distintas. La primera es la obvia: el narrador, que es atacado por el buitre. Este es un ser humano pasivo y por lo tanto su óptica es estrictamente fatalista y resignada. La segunda perspectiva es la del hombre que lo ve al pasar y que le ofrece una solución. Este personaje tiene una perspectiva realista pero voluntariosa, aunque no deja de ser un ser humano práctico y activo. La tercera perspectiva es la del buitre, un ave de rapiña que actúa como un personaje dominante sin el menor reflejo de humanidad, que no debe tenerlo pues es un buitre, que no siente culpa y tampoco puede sentir empatía alguna con alguien a quien considera más débil en la jerarquía evolutiva. Un personaje es atacado por un buitre en el área de los pies. El buitre está devorando sus zapatos y en ese momento un hombre que pasa al ver su triste condición le ofrece ayuda. Él le dice que puede acabar con el buitre pero debe ir a su casa por un arma y regresar. El protagonista acepta, no muy convencido. Sin embargo, el buitre ha escuchado todo y cuando el hombre se retira, el ave se lanza contra el protagonista y le comienza a destrozar la cara, empezando por la boca. El protagonista, sin moverse, siente un gran alivio porque sabe que al menos su sangre terminará ahogando al ave de rapiña. En lo personal, creo que este cuento está cargado de una severa crítica social. Es la caricaturización de una sociedad pusilánime y conforme, personificada por el narrador de la historia, que hubiera podido golpear al ave, salir corriendo cada vez que el buitre se aleja para volar en círculos, buscar un objeto para enfrentarse a él, etc. Pero en lugar de elegir una acción, el personaje elige la pasividad como respuesta a las ansias inacatables de destrucción. Nos obliga a pensar en la sociedad sumisa y obediente que se conforma con la vida mecanizada a la que le ha limitado el Estado moderno, que termina asimilando ese estilo de vida y lo convierte en su zona de confort. Pero el Estado es un ave de rapiña, nunca tan perfectamente ejemplificada, de grandes fauces y estómagos sin fondo, que devora lo mismo a un hombre que a una sociedad entera. Pero también podríamos afirmar que es la clara confrontación de lo personal contra lo colectivo, el yo y el superyo en una guerra para lograr imponerse. La pasividad del protagonista pareciera ser el refugio personal de quien busca conservar su individualidad. Las ansias de la bestia sanguinaria, por otro lado, representaría la colectividad que muestra una feroz resistencia a lo otro, a lo distinto, a lo diferente y más aún, si el portador de esa individualidad es renuente a enfrentarla. Entonces la devora, tal como el buitre, que fiel a su naturaleza se alimenta de la carroña, porque debemos precisar que un espíritu que no combate ya ha dejado de estar vivo. Es pues, la rapiña con que se alimenta el Estado, la máquina voraz, el buitre kafkiano. En este cuento, Franz Kafka nos obliga una vez más a presenciar el horror de la realidad circundante, porque el ser pasivo no es solo un individuo, no es Kafka impávido como siempre frente a la adversidad subjetiva, maniatado en la compleja relación con su padre. No es el narrador que hace de la derrota su forma de vida y de la resignación su redención. Es el reflejo de una sociedad entera, angustiada pero cansada. Cansada de enfrentarse a los dueños del mundo que dictan las reglas y que amenazan con devorarlo. Que se resigna a perder los zapatos, los pies. Una sociedad que se conforma con optar por una de las opciones que el buitre Estado le permite elegir y que encuentra la redención en una alegría idiota, imaginando el atraganto que sufrirá la bestia cuando termine de deglutirlo. ¡Qué profunda lectura!
¿Has podido identificar, Neurona, esta estructura? Sí, maestra. La parte verde es el título o portada. La azul, la introducción. La marrón es un resumen. La morada es el comentario personal. La negra, la conclusión. Y por último, la naranja es la bibliografía. Correcto, Neurona. Si se dieron cuenta, este informe de lectura abarca los 3 niveles. Se hace una lectura literal, inferencial y de manera estratégica el autor plantea cuál es su percepción, cuál es la interpretación que él puede darle a este texto tan interesante de Franz Kafka. Ahora sí, Neurona, después de haber hecho ese análisis, vamos a ver cómo quedaría el resumen de la clase del día de hoy. En el día de hoy hicimos un gran recorrido por el informe o reporte de lectura, el cual es el trabajo escrito que nos permite plasmar los aspectos más relevantes de una obra o libro leído, cuyo libro puede ser de carácter científico y literario. Este se redacta después de leer el texto en cuestión y su estructura se divide en título del informe, introducción, resumen, conclusión y bibliografía. Y además, aprendimos que existen diversos tipos de reporte de lectura, los cuales son reporte de análisis, reporte de comentario y reporte de lectura general. Para finalizar, vimos un reporte de lectura sobre la obra titulada El buitre, de Franz Kafka, y lo analizamos para identificar su estructura dentro del mismo. Gracias, Neurona. Siempre que estemos frente a un texto, a una lectura, estaremos frente a una oportunidad de crecimiento, de aprendizaje. Leamos. Hoy quiero darle las gracias a esos chicos que tuvieron la gentileza y compartieron esa asignación que tenían por parte de su maestra, hacer un informe de lectura sobre la Nochebuena de Encarnación Mendoza. Estoy segura que con la clase del día de hoy ya tienen un material para comenzar a hacer su informe, a leer, a indagar sobre ese contexto, sobre ese personaje, sobre esa temática desarrollada en esa obra. Recuerden, la lectura ofrece un sinfín de conocimientos, herramientas, aumenta el léxico, mejora nuestra capacidad para expresarnos de manera correcta y precisa. Asimismo, plantear de una manera pertinente nuestras ideas. Antes de finalizar este encuentro, quiero contarles que en 1997 y 1998 se realiza la Olimpiada Nacional de Lectura. Allí inicia todo, dirigida a los estudiantes del segundo ciclo de nivel primario y a los del primer y segundo ciclo de secundaria. Les exhorto a leer y a participar en este concurso. Infórmate en tu escuela o con tu profesor titular. Recuerda que si necesitas ayuda, no dudes en volver a ver esta clase, a ponerte en contacto con tu maestro guía, pide apoyo a tus padres. También puedes visitar la página que aparece en pantalla para seguir nutriéndote de toda esta información, estos conocimientos que aquí se imparten. Para despedirme, quiero recordarles, leer te da poder, te da conocimiento. El famoso escritor nicaragüense Rubén Darío dice: la lectura de un libro es un esfuerzo, valor, poder, alimento, antorcha del pensamiento y manantial del amor. Hasta la próxima y sean felices.